A mis 68 años, nunca imaginé que mi cumpleaños lo pasaría durmiendo en el piso sucio de un garaje abandonado que olía a aceite de motor, con las palabras crueles de mi hijo resonando en mi mente. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te servía de nada. Esa noche, con lágrimas en los ojos y la mano temblando, giré una llave oxidada en la cerradura, sin saber que esa puerta escondía el secreto más grande de mi marido. Pero antes de seguir, dale un vistazo si ya estás suscrito al canal y comenta, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca pensé que a los 68 años estaría durmiendo en un garaje abandonado, rodeada del olor a aceite y décadas de tierra. Pero ahí estaba, temblando en la oscuridad, con una llave misteriosa en mis manos y las lágrimas nublándome la vista mientras las palabras crueles de mi hijo seguían dando vueltas en mi mente. No eres más que una viejita inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Todo empezó 3 semanas después del entierro de Roberto, mi marido por 42 años. En la oficina del abogado Chávez, yo usaba el mismo vestido negro del funeral, mientras que Javier, mi hijo, estaba impecable en su traje a la medida. El abogado parecía algo nervioso al prepararse para leer el testamento. A mi hijo, Javier García, le dejo nuestro departamento en la Ciudad de México y mi portafolio de inversiones principal. Sentí un frío que me recorría la espalda. Y luego, casi como un comentario de pasada. A mi amada esposa, Susana García, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial, 1420, el garaje y su contenido. ¿Un garaje? Después de 42 años de casados, ¿Roberto me dejaba un garaje? Me quedé tan aturdida que no pude decir nada, demasiado confundida para preguntar por qué. Sentí la mano de Javier en mi hombro, apretando demasiado fuerte mientras se agachaba a susurrar, «No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de que estés bien». No tenía ni idea de lo que esas palabras significaban en realidad. Esa misma noche, al volver a lo que yo todavía consideraba mi casa, el penthouse con vista a la ciudad que Roberto y yo compartimos por 15 años, Javier puso mi maleta en la entrada. «Creo que sería mejor si te buscaras otro lugar donde quedarte, mamá. El penthouse es mío ahora. Está en el testamento». El tono de su voz era ese tono de negocios que él había perfeccionado con los años. Frío, calculador. Mañana vienen unos colegas para hablar de cómo renovar la oficina de papá, y necesito empezar a hacer cambios. Pero, ¿a dónde voy a ir? Mi voz salió chiquita, casi un susurro. Javier se encogió de hombros con una crueldad indiferente. Puedes quedarte un tiempo con tía Elena, o siempre te queda ese garaje que papá te dejó. Su risa me dolió como un cuchillo. ¿Por qué te dejó esa basura? Es un misterio para mí. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Poner un taller mecánico a tu edad? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Intenté decirle que necesitaba tiempo, que no podía simplemente irme esa noche. Fue entonces cuando dijo las palabras que me marcarían el alma. No eres más que una viejita inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te servía de nada. La crueldad fue tan inesperada, tan distinta al hijo que creía haber criado, que me quedé sin palabras. Simplemente agarré mi maleta, mi bolso y la llave que el señor Chávez me había dado después de la lectura, y me fui. Manejé sin rumbo por la ciudad, las lágrimas nublándome la vista. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no me di cuenta en qué se había convertido mi hijo? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza mientras por fin llegué a una calle desconocida en el área industrial, mirando un garaje descuidado con un candado en la puerta. Mi mano tembló al meter la llave en la cerradura oxidada. La puerta rechinó al abrirla y el rayo de mi linterna cortó la oscuridad acumulada por décadas. Y entonces me congelé. El interior no estaba lleno de basura ni de herramientas viejas como esperaba. El espacio frente a mí tenía 3 vehículos cubiertos con sábanas que estaban puestas con mucho cuidado. Pero lo que me paró el corazón fue lo que alcancé a ver:
la parrilla plateada inconfundible de lo que parecía ser un Aston Martin antiguo. Con los dedos temblorosos, quité la sábana del primer carro, revelando un DB5 de 1964 en un color plata impecable, idéntico al que Sean Connery manejaba en las películas de James Bond que tanto le gustaban a Roberto. El carro brillaba como si acabara de salir de la fábrica, no como si hubiera estado olvidado en este garaje oscuro por años. Roberto, susurré al silencio. ¿Qué estabas haciendo? En 42 años de matrimonio, mi marido nunca había mencionado que coleccionaba autos. Nunca hubo una pista de esa pasión, de esa inversión, de esa vida secreta. El segundo vehículo era un Mercedes-Benz 300 SL Goldwing de 1956, con sus puertas de ala de gaviota y líneas elegantes que eran fáciles de reconocer incluso para mis ojos de no experta. Y el tercero, un Ferrari 275 GTB4 de 1967, su rojo intenso me recordaba al vino que Roberto pedía en nuestros aniversarios. Cada carro tenía un folder de piel con documentos, papeles de propiedad y registros de mantenimiento. Aunque no soy experta, sabía que no eran solo autos bonitos, eran tesoros de museo que valían, ni me lo podía imaginar. Fue entonces cuando vi un sobre pegado a la pared con mi nombre en la letra inconfundible de Roberto. Al lado había un interruptor de luz que, al encenderlo, mostró que este no era un garaje cualquiera. El espacio estaba profesionalmente equipado con sistemas de aire acondicionado, un piso especial y sistemas de seguridad. No era un edificio abandonado, sino un santuario de autos muy bien planeado. Me senté en un sillón de piel que encontré junto a una pared, con el sobre pesado en mis manos. Con el corazón acelerado, lo abrí y empecé a leer. Mi queridísima Susana, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y descubriste lo que he llegado a considerar mi último regalo para ti. Las primeras palabras de Roberto me hicieron temblar las manos. Respiré hondo y seguí. Primero, tengo que decir que siento mucho el shock y la confusión que debes estar sintiendo ahora. El secreto no era para lastimarte, sino para proteger lo que estaba construyendo para tu futuro. Una lágrima me rodó por la cara. Roberto siempre me cuidó, pero nunca imaginé hasta qué punto. Hace 6 años, cuando me dieron el diagnóstico, los doctores me dieron un máximo de 5 años. Les gané por 1 año, pero sabía que nuestro tiempo juntos era limitado y necesitaba asegurarme de que estarías bien después de que yo me fuera. Dejé de leer, tratando de no llorar. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca progresiva había sido terrible. Pero Roberto siempre le restaba importancia, diciendo que teníamos mucho tiempo. Nunca imaginé que había estado planeando su despedida desde el principio. Sé que te estarás preguntando sobre el testamento, sobre por qué le dejé nuestra casa a Javier en lugar de a ti. Créeme, esa decisión me causó más noches sin dormir que mi salud. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner la carta en el piso un momento. En la última década vi a nuestro hijo cambiar. El chico ambicioso que criamos se volvió algo diferente, algo más duro y calculador de lo que yo hubiera querido. La verdad es que me daba miedo lo que te pasaría si les dejaba todo a los dos, o incluso si dividía las cosas equitativamente. Javier habría encontrado la manera de controlar los bienes, de administrar tu parte para tu beneficio, como él diría. Una lágrima cayó en el papel, manchando un poco la tinta. Vi cómo te habla cuando cree que no estoy escuchando, cómo ignora tus opiniones y necesidades. No me había dado cuenta de que Roberto había notado esas cosas. Yo siempre excusaba el comportamiento despectivo de Javier, diciéndome a mí misma que solo estaba ocupado, estresado con su trabajo. Así que hice esta herencia dividida a propósito. Javier recibió lo que él verá como la parte valiosa, el penthouse, las inversiones que se ven, los símbolos de estatus. Pero lo que estás viendo ahora, mi amor, es la verdadera riqueza. Solo estos 3 autos valen alrededor de 12 millones. ¿12 millones? Miré las 3 máquinas silenciosas,
sus superficies brillantes reflejando las luces del techo. Esto no podía ser cierto. Los documentos confirmarán que son originales y encontrarás la información de contacto de Carlos del Bosque, mi distribuidor y asesor de confianza para estas compras. Él puede ayudarte con lo que decidas hacer con ellos. Seguí leyendo, cada palabra revelando más del plan tan bien pensado de Roberto. Pero los autos son solo el principio. En la caja fuerte detrás de nuestra foto en San Miguel de Allende, la clave es nuestro aniversario. Encontrarás los documentos de varias propiedades de inversión que compré en los últimos 6 años, todas puestas en un fideicomiso que se transfiere a tu nombre después de mi muerte. También encontrarás información de cuentas de banco que te darán una vida cómoda por el resto de tu vida. Me levanté sin mucho equilibrio y caminé hacia la foto enmarcada en la pared. Roberto y yo en la calle Aldama, riéndonos mientras un músico callejero nos daba una serenata en nuestro viaje de 35 años de casados. La caja fuerte se abrió con un clic suave al poner la fecha de nuestro aniversario. Adentro encontré un folder gordo y varias memorias USB bien marcadas. El documento principal se llamaba Inventario completo de bienes para Susana García. Lo abrí e inmediatamente tuve que sentarme de nuevo mientras las columnas de números y descripciones de propiedades se movían frente a mis ojos. Edificios de apartamentos en Guadalajara, una propiedad comercial en Monterrey, un pequeño viñedo en la región de Baja California, portafolios de acciones, bonos, inversiones. El valor total al final de la página me dejó sin aliento. Volví a la carta, con las manos temblando. Sé que esto es abrumador y siento mucho haberlo mantenido en secreto. Al principio, era solo un proyecto para no pensar en mi ansiedad por el futuro, pero a medida que el portafolio crecía, me di cuenta de que revelarlo antes de tiempo podría ponerte en peligro si Javier se enteraba de la extensión de estos bienes. Roberto lo había sabido, había anticipado exactamente lo que pasaría, había previsto cómo reaccionaría Javier. Siempre he creído que el carácter se muestra más claramente en los momentos de herencia. Javier está recibiendo una prueba tanto como una herencia. Y tú, mi amor, estás recibiendo los medios para vivir el resto de tu vida exactamente como elijas, sin deberle nada a nadie. Todo mi amor, ahora y para siempre, Roberto. Abracé la carta, las lágrimas saliendo sin control. Después de 42 años de matrimonio, pensé que lo sabía todo sobre mi marido. En vez de eso, parecía que recién ahora estaba descubriendo lo profundo de su amor y su previsión. La ironía no se me escapó. Solo unas horas antes, mi hijo me había echado de la que creía que era mi casa, llamándome viejita inútil, mientras creía que él se había quedado con la herencia valiosa. Qué equivocado estaba en todo. Pasé esa primera noche en un sofá de piel que descubrí en una oficina chiquita al lado. Por la mañana me di cuenta de lo bien que Roberto lo había planeado todo. La oficina tenía un baño pequeño con regadera, un mini refrigerador con agua y comida básica, e incluso un pequeño closet con varias mudas de ropa de mi talla, con las etiquetas aún puestas. La luz del día mostró que el garaje no era un lugar abandonado, sino una instalación renovada con mucho cuidado. Lo que parecía descuidado por fuera era una trampa intencional, escondiendo los tesoros que había dentro. Después de un desayuno simple, llamé al número de Carlos del Bosque que Roberto había puesto en su carta. Contestó al segundo timbrazo. Señora García, esperaba su llamada. Primero, por favor acepte mi pésame por su pérdida. Roberto no era solo un cliente, sino un amigo. 2 horas después, llegó un señor elegante de unos 60 y tantos años. Carlos del Bosque se veía exactamente como su voz sonaba. Canoso, impecablemente vestido con un saco de tweed con parches de piel en los codos. Su marido empezó a comprar estos vehículos hace más o menos 6 años, me explicó. Fue muy metódico. Cada compra fue investigada a fondo por su autenticidad, origen y potencial para invertir. «¿Pero por qué autos?», le pregunté, todavía tratando de conectar esta pasión con el marido que creía conocer por completo. Carlos sonrió amablemente.
Una vez me explicó, dijo que los autos eran bienes que se podían tocar, eran bonitos y te daban alegría con solo verlos. A diferencia de las acciones o bonos, se podían disfrutar de muchas maneras, como arte, como maravillas de la ingeniería, como objetos históricos y como inversiones. Él quería dejarle algo que usted pudiera ver y tocar, no solo números en un papel. Me dio un nudo en la garganta al escuchar cómo Roberto pensaba. Era tan propio de él, práctico, pero al mismo tiempo muy considerado. La colección ahora vale más o menos 12 millones, como Roberto le indicó en su carta, continuó Carlos. Pero su valor ha subido constantemente. Estos modelos en particular son considerados las mejores inversiones en el mundo de los autos de colección. ¿Y qué debo hacer con ellos?, pregunté. Lo que usted quiera, señora García. Puede venderlos por separado o como colección. Puede quedárselos como inversión. O incluso puede manejarlos, aunque eso afectará un poco su valor. No hay prisa para decidir. Roberto pagó por el almacenamiento y el mantenimiento seguro por los próximos 5 años. Pasé los siguientes días revisando los documentos que Roberto había dejado, entendiendo poco a poco lo grande de sus movimientos financieros secretos. Además de los autos, había armado una colección impresionante de propiedades e inversiones que daban dinero, todas puestas de forma que se me transfirieran sin problemas después de su muerte. Un documento en particular me llamó la atención: las escrituras de una casa modesta, pero muy bonita, en Playa del Carmen, una ciudad de playa que habíamos visitado varias veces a lo largo de los años y que siempre nos gustó. Según los papeles, Roberto la había comprado hace 4 años, ya con todos los muebles y lista para vivir. Tenía una casa de verdad. No solo este garaje, por muy valioso que fuera lo que había dentro. Al caer la noche, mi teléfono sonó, con el número de Javier en la pantalla. Dudé, pero contesté. «Mamá, ¿dónde está?» Su voz tenía molestia en vez de preocupación. «Tía Elena dice que no la ha contactado». «Estoy bien, Javier», respondí, manteniendo mi voz tranquila. «Encontré un lugar para quedarme. Bueno, necesito que venga a recoger el resto de sus cosas del penthouse. Los decoradores van a empezar a trabajar mañana y necesitan que todo esté fuera». Ni una disculpa, ni una palabra sobre su crueldad, solo más exigencias y una falta de respeto. «Entiendo», dije. Una extraña calma me invadió. «¿Y cuándo le vendría bien?» «Mañana por la mañana, antes de las 9. Tengo juntas todo el día». Pensé en los documentos esparcidos frente a mí, la prueba del cuidado y profundo amor de Roberto. Pensé en el hijo que podía echar a su madre sin pensarlo porque era un estorbo. Y tomé una decisión. «Ahí estaré», dije. Al día siguiente, llegué al penthouse exactamente a las 8:45, cuidando mi apariencia. Usé una de las mudas de ropa nuevas del closet del garaje, un traje de pantalón simple pero elegante en color azul marino que me quedaba muy bien. Javier abrió la puerta con el teléfono en la mano. Apenas me miró al entrar. El lugar ya se sentía diferente, más vacío, más frío. Faltaban varias de mis cosas de decoración, y las fotos de la familia que estaban en el pasillo habían sido quitadas. «Por fin», dijo. «Empaqué la mayoría de sus cosas personales. Los decoradores estarán aquí a las 9:30, así que tenemos que ser rápidos». Ni un buenos días, ni una pregunta sobre dónde pasé la noche después de que me echó de mi casa. Solo la prisa por sus propios planes. «Buenos días a ti también, Javier», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Veo que ya empezaste a decorar». Él se encogió de hombros, llevándome hacia la recámara principal, donde había varias cajas apiladas. «No tiene caso esperar. El lugar necesita una renovación completa para que valga más». «¿Para que valga más?», repetí. «¿Planeas venderlo en algún momento?» «Es demasiado grande para una sola persona, y el mercado está bien ahora. Creo que lo voy a renovar, disfrutarlo por 1 año o más, y luego venderlo para ganar bastante». El desprecio casual por la casa que Roberto y yo habíamos hecho juntos me dolió, pero solo asentí. «Ya veo. ¿Y las cosas de Roberto?».
Javier señaló vagamente hacia más cajas en la esquina. Me quedé con su Rolex y la colección de mancuernillas. El resto es solo ropa y cosas viejas. Puedes llevarte lo que quieras. Lo demás se lo daré a la caridad. Cosas viejas, repetí en voz baja, acercándome a las cajas. Dentro de la primera encontré los libros que Roberto tanto quería, su colección de plumas fuente antiguas, el suéter que le había regalado la Navidad pasada que todavía olía a él. Cada cosa era una parte del hombre que yo había amado, ahora considerada inútil por nuestro hijo. Empecé a revisar las cajas con cuidado, separando las cosas que para mí eran valiosas, mientras Javier caminaba impaciente, mirando su reloj cada pocos minutos. ¿No puedes apurarte? Finalmente soltó. Es solo cosa, mamá. Ni siquiera tienes un lugar para guardar todo esto. Lo miré, viendo de verdad al hombre en que se había convertido mi hijo. Guapo como su padre, pero sin la calidez o la compasión de Roberto en sus ojos. Sí tengo un lugar, dije con calma, y voy a tomarme el tiempo que necesite. Estas no son solo cosas, Javier, son recuerdos. Él puso los ojos en blanco. Está bien, tengo llamadas que hacer. Solo termina para las 9:30. Salió sin mirar atrás. Mientras seguía eligiendo cuidadosamente las cosas, me encontré pasando por etapas de duelo, no solo por Roberto, sino por el hijo que pensé que había criado. Siempre fue así de frío, así de grosero. Simplemente me negué a verlo, poniendo excusas para su comportamiento cada vez más insensible. Roberto lo había visto claro, tan claro que hizo un plan elaborado para protegerme de nuestro propio hijo. En el fondo de un closet encontré algo inesperado, la vieja mochila de piel de Roberto, empujada en una esquina. Adentro había un sobre cerrado con mi nombre y una nota. Si encuentras esto, Susana, es una copia extra de todo lo de la caja fuerte del garaje, por si acaso. Mi marido, tan inteligente y precavido, haciendo copias de seguridad de sus copias de seguridad. Cuando el portero me ayudó a subir mis cosas al carro, miré el edificio por última vez. Sentí una extraña mezcla de tristeza y libertad. El penthouse había sido nuestra casa, llena de recuerdos. Pero nunca había sido de verdad mía de la forma en que Roberto había planeado que el garaje y lo que había dentro fueran. Manejé fuera de la ciudad, hacia la carretera de la costa que llevaba a Playa del Carmen. Era hora de ver la casa que Roberto había preparado para mí, la verdadera herencia que había planeado todo el tiempo. Mientras manejaba, sentí que me quitaba un peso de los hombros. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no solo estaba reaccionando a la pérdida y al shock. Estaba yendo a propósito hacia algo nuevo. El viaje a Playa del Carmen calmó algo en mi alma que había estado roto desde la muerte de Roberto. Mientras el camino serpenteaba por los acantilados, ofreciendo vistas del vasto mar azul del Caribe, sentí que respiraba más profundo de lo que había hecho en semanas. Seguí las indicaciones hasta una casa de piedra modesta, medio escondida detrás de unos cipreses ya grandes. La propiedad no era enorme ni ostentosa, pero se sentía acogedora y privada.